Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos sean a este seminario virtual del Claxo, Raza, Negritud y Humanidad, traducciones interculturales entre América Latina, el Caribe y África. Yo soy Jean Bosco Kakozi Kashindi. Soy originario del Congo, República Democrática del Congo, y naturalizado mexicano, y ahora me encuentro desempeñándome como profesor en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Foz do Iguazú, estado de Paraná, Brasil. Y bueno, hoy les voy a exponer, a compartir sobre Ubuntu y Ubuntu criollo. Mi exposición se va a dividir en tres partes importantes. En la primera parte voy a hablar, hacer una introducción sobre el contexto histórico de surgimiento de este concepto de Ubuntu, y prácticamente o en términos generales en Sudáfrica. Y en un segundo momento ya voy a seguir con Sudáfrica y desarrollando un poco ese concepto, cómo lo han entendido, cómo fue tratado, cómo fue llevado a la política, etc. Ya en el tercer momento voy a hablar de Ubuntu criollo en Colombia, o sea, cómo en ese país sudamericano ha sido llevado a cabo una resemantización, unas reflexiones sobre las realidades de las comunidades afrocolombianos desde un aporte de cosmovisión africana, que es Ubuntu. Entonces Ubuntu criollo sería esa resemantización de Ubuntu, de esa cosmovisión africana, Ubuntu, Colombia, en este caso en las comunidades afrocolombianas. Vamos a empezar. Y para mí Ubuntu tiene que ver con un proceso o varios procesos, ¿no? de lucha, esos que están llegando, esos procesos, a una maduración. Muchas movilizaciones contra la dominación, la opresión, la segregación racial, ¿sí? La opresión del capitalismo, de ese sistema que segrega y que discrimina racialmente, y de la exclusión social, del racismo, como ya lo mencioné, y de la conciencia negra o conciencia de africanía, como se llamaría en algunas partes de nuestra América, acá en el continente americano. Y también es importante subrayar el contexto neoliberal, o sea, con el fin del enfrentamiento de los dos bloques, comunista y capitalista, y se abre una nueva página, un nuevo capítulo en la geopolítica mundial. Hay un reposicionamiento de las fuerzas y de los regímenes, etc. En ese contexto, los políticos sudafricanos del sistema de apartheid se dan cuenta que sería mejor negociar, sería mejor no seguir con el mismo sistema,
mejor abrir Sudáfrica a la democratización y que esto sería más aprovechado que seguir con el mismo sistema en un mundo de cambios, de ese cambio, de esos cambios que vienen con el fin del enfrentamiento de los dos bloques. Y bueno, y así como en términos generales serían como los contextos importantes de donde se enmarca la emergencia de Ubuntu y después Ubuntu criollo en Colombia. Y ya con yendo como profundizando esto, el primer punto que es Ubuntu en Sudáfrica, primero quiero comentar cómo esa palabra, ese concepto aparece por primera vez en un texto importante en Sudáfrica, cómo aparece en la política, cómo es llevado a la arena política. Y lo encontramos por primera vez en la Constitución transitoria de 1993, donde en el epílogo se habla de que para enfrentar problemas causados por el régimen segregacionista del apartheid, entonces cito, dice: hay necesidad de comprensión y no de venganza, de reparación y no de represalia, de Ubuntu y no de victimización. Entonces ahí aparece por primera vez la palabra Ubuntu. Bueno, hay discusiones del cómo apareció, cómo, o sea, quién llevó esa palabra en este texto constitucional, que es un texto importante. Y aquí no cabe, digamos, discurrir, comentar más sobre esos porqués de la aparición de esa palabra. Solo algunas respuestas más plausibles muestran que fue algunas negociaciones entre ENSI y Inkatha Freedom Party que se disputaban el poder, y entonces ENSI tuvo que darle alguna concesión a Inkatha Freedom Party para incorporando ese concepto, así calmarlos un poco. En fin, son debates y las respuestas son más que nada plausibles, y algunos dicen no se sabe bien, pero lo importante aquí es que ese término entra en el texto, en un texto importante, un texto político, con la Constitución transitoria de 1993. ¿Y qué es Ubuntu? Se define Ubuntu en términos generales como filosofía africana, ética africana, humanidad, humanismo africano, etc. Vamos a ver más, como adentrándonos más en ese concepto, y qué es Ubuntu en sí. Hay un pensador y filósofo sudafricano que se llama Mogobe Ramose, que él divide Ubuntu en dos, desde un fin metodológico, ¿no?, para explicar qué es Ubuntu. Dice que en Ubuntu encontramos dos partes, Ubu y Tu, y que dice que los dos fonemas se fundamentan mutuamente, y dice Ubu es lo ontológico y Tu lo epistemológico. Ubu tiende a la abstracción de lo cognoscible, y Tu se orienta más al desenvolvimiento o a la concretización.
de la concretización de los fenómenos, ¿no? de la realidad, los fenómenos del ser, que en lenguas bantú son umuntu, que quiere decir persona, y kintu, cosa, ukuntu, la manera o el modo de expresar el mundo, y el ajantu, que es la categoría espacio-tiempo. Parece un poco a las categorías aristotélicas, pero que desde el mundo bantú, la cosmovisión bantú, esas categorías conjuntan en sí todo lo real. O sea, todo lo que existe, toda la realidad se entendería desde esas tres palabras: umuntu, ikintu, ukuntu y ajantu. Y entonces dice que ubuntu, ubu es la abstracción. En lenguas bantú, bueno, ahí hay que mencionarlo, que ubuntu es una cosmovisión que encontramos más en lenguas, en poblaciones de hablantes de lenguas bantú. Pero hay trabajos que han demostrado que africanos que no son de lenguas bantú, o sea, los de, por ejemplo, de Nigeria, de Ghana, de Senegal, tienen también esa cosmovisión, solo que la mencionan, la ven desde otros términos, otro concepto que no es de Ubuntu. Ubuntu es un concepto que se encuentra más en poblaciones de lenguas bantú y que se encuentran desde el sur de Nigeria hasta Sudáfrica. Bueno, con algunas intermitencias, por ejemplo en el noreste del Congo hay poblaciones que no son de lenguas bantú, por ejemplo los Masái en Tanzania y Kenia no son de lengua bantú, y los Khoisan en Sudáfrica, en el desierto de Kalahari, no son de lenguas bantú, etc. Bueno, vamos profundizando. Entonces, Ubuntu sería en resumen, desde las explicaciones del filósofo sudafricano Mogobe Ramose, sería entonces Ubuntu 1. Abstracción de las concretizaciones de los fenómenos del ser siendo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a encontrar que en la persona, que es umuntu, en la cosa, que es ikintu, en el modo, que es ukuntu, y en el espacio-tiempo, que es ajantu, en todo tenemos en tu. Entonces ubu, como es un prefijo, una fonema de abstracción, entonces si lo juntamos ubuntu, y esto nos da una abstracción de lo concreto, de todo lo concreto, o sea, de todo lo existente, de todo y lo real en sí, más allá de lo existente, todo lo real. Pero al mismo tiempo, Ubuntu también sería abstracción de la persona, porque la persona se llama Umuntu, o dependiendo de lenguas, a veces en Muntu, ¿sí? Entonces, Umuntu, para abstraer ese Umuntu, se dice también Ubuntu, o sea, la humanidad. Como una persona, un humano es Muntu o es Umuntu, la humanidad sería Ubuntu, se abstrae. Entonces, eso es lo interesante. Ubuntu sería humanidad, pero humanidad en dos sentidos. Humanidad como cualidad humana, o sea, conjuntos de los seres humanos que están siempre en relación con otros seres cósmicos, que son las cosas, los minerales, los animales, las plantas, y el modo de expresar esas cosas, el modo de expresar el mundo, y el espacio-tiempo
están siempre en una relación abierta con la humanidad, con Ubuntu, y todo eso es Ubuntu. Bueno, también el otro significado sería Ubuntu como humanidad, pero humanidad como valor, ¿sí? O sea, humanidad como conjunto de los humanos, una primera acepción. Y la segunda acepción de humanidad como valor, porque cuando decimos, por ejemplo, fulanito de tal tiene Ubuntu, esto estamos diciendo con esto que tiene valor. Si decimos, fulano de tal, fulana de tal es humana, es humano, estamos diciendo que es solidario o solidaria, es empática, es compasiva o compasivo con los demás. Entonces es humano, es muntu, o sea, tiene Ubuntu. Eso luego se resume en algunas máximas, como esta máxima de la lengua Xhosa de Sudáfrica, Umuntu, Ngumuntu, Ngabanya Bantu, que se traduciría por la persona es persona en medio de o a través de otras personas. Eso es un aforismo, una máxima que, por ejemplo, el arzobispo ya emérito, ¿no?, Desmond Tutu, arzobispo sudafricano, premio Nobel de Paz con Nelson Mandela, usa mucho en su libro de No Future Without Forgiveness, que no hay futuro sin perdón, y usa esa máxima para definir concisamente Ubuntu. La otra fórmula que usa desde esa idea, desde ese sentido de Umuntu, Ngumuntu, Ngabanya Bantu, dice, yo soy porque somos. O también otra definición concisa es ser como pertenecer. Eso me parece importantísimo, porque para Desmond Tutu dice, nosotros desde una perspectiva de Ubuntu no nos podemos entender como seres humanos sin el pertenecer. O sea, para nosotros el ser es el pertenecer. Pertenezco a una comunidad, a un grupo, a un país, y luego soy. Entonces soy. Y hay otra definición, una como acotación importantísima de Ramose, que diferencia Ubuntu como humanness, Ubuntu como humanity. Dice, para él Ubuntu como humanity no no toca, digamos, el sentido profundo de esa cosmovisión, de su vivencia. En vez de esto, él propone humanness. Bueno, desgraciadamente, desde mi punto de vista, en el español sería difícil traducir humanness e humanity, pero desde el inglés, Mogobe Ramose dice que humanity tiene un sentido de cerrado, de algo cerrado, de algo acabado. La humanidad acabó, mientras humanness da sentido de lo abierto, del movimiento, ¿sí? Sería humanidad, pero en un sentido de que una humanidad que está siendo, que se está realizando, que se está develando, ¿sí? O sea, que está en movimiento inacabado, o un movimiento de nunca parar. Esto le lleva a otro pensador africano,
en este caso es un nigeriano que trabaja historia intelectual, la filosofía en África, pero se enfoca mucho en Sudáfrica. Se llama Emmanuel Eze Onyebuchi. Desde ese planteamiento de Mogobe Ramose, Emmanuel Eze Onyebuchi dice que desde Ubuntu podemos pensar entonces identidades de convergencia con fin abierto. O sea, ese aspecto de la apertura incesante de Ubuntu lleva a Onyebuchi a pensar identidades de convergencia en Sudáfrica, como para reconciliar a los sudafricanos, para plantear una Sudáfrica post-apartheid. Bueno, y es esto, digamos, en términos generales sobre Ubuntu en Sudáfrica. Ahora bien, ¿cómo ese concepto fue resemantizado o ha ido resemantizándose en Colombia? Es importante. Aquí voy a discurrir, a presentar algunas ideas que retomo del activista, pensador, sociólogo afroecuatoriano que trabaja mucho con poblaciones afrocolombianas, Agustín Lao Montes. Y Agustín Lao Montes, hablando de Ubuntu criollo en Colombia, parte primero de ese artículo transitorio 55 de 1991, o sea, que está en la Constitución, la nueva Constitución colombiana que se elabora en 1991, se publica en 1991. En ese artículo transitorio 55 encontramos algo interesante. No voy a leer todo el artículo, pero leo una parte que dice, cito, una ley, hay que hacer una ley, o sea, propone esto en la Constitución, ese artículo, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. O sea, está diciendo que hay que hacer una ley que les reconozca a las poblaciones afrocolombianas, negras, o de la cuenca del Pacífico, etcétera, el derecho, ¿no?, a la propiedad colectiva y también el derecho a sus prácticas tradicionales. Entonces, en la ley que se hace desde la propuesta de ese artículo transitorio de 1991, se hace la ley 70, que muchos conocen, en 1993. En esa ley encontramos lo siguiente: la presente ley tiene por objetivo reconocer, subrayo, a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Otra vez encontramos las prácticas tradicionales de producción y el derecho a la propiedad colectiva. Y más adelante se menciona también que esa ley tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social. Entonces aquí subrayo identidad cultural, derechos de las comunidades negras y como grupo étnico y
el fomento de desarrollo económico social. Entonces, esa ley en gran medida, según Agustín Lau Montes, fue un producto de la acción colectiva del movimiento social afrocolombiano, tanto en su conceptualización, o sea, la conceptualización de esa ley y el diseño, como en la implementación de la titulación de miles de hectáreas con propiedad colectiva a los consejos comunitarios de territorios ancestrales colombianos. Y ahí, desde los planteamientos de este intelectual afroecuatoriano, que es activista en las comunidades afrocolombianas, muestra que ahí, digamos, tenemos algunos fundamentos jurídicos, constitucionales, políticos, que abren a la posibilidad de Ubuntu criollo. Y entonces se empieza, o Lau Montes empieza a conceptualizar Ubuntu criollos de esta forma. Lo ve, lo vislumbra como algo que tiene que ver con las racionalidades de vida de las comunidades rurales afrodescendientes y como también las del Pacífico colombiano. Ve también Ubuntu criollo como una especie de socialismo vernáculo, como una socialidad comunitarista e igualitaria que pueda servir de inspiración para construir futuros posibles más allá de las comunidades rurales. Y dice que eso será como una promesa del Ubuntu en las comunidades colombianas, afrocolombianas, perdón. Y aquí es importante resaltar un hecho, que dice, esa es una promesa de Ubuntu, pero Ubuntu como principio del buen vivir. O sea, Agustín Lau Montes hace un paralelismo importantísimo entre una resemantización, una resignificación de Ubuntu, de ese Ubuntu africano, con el buen vivir indígena, quechua, aymara, etc., ¿no? Entonces también lo ve Ubuntu criollo como un tipo o tipos de convivencia, de modos de producción, formas de gobierno, memorias y saberes, ordenamiento territorial y propiedad colectiva de la tierra. Entonces, ese Ubuntu criollo, según Lau Montes, ayudaría mucho, sería importantísimo, o sea, sería clave en rescatar recuerdos en esas comunidades afrocolombianas, negras, raizales, etc., y producir memorias para descolonizar el imaginario y crear nuevos archivos. Para mí es muy importante cómo pensar en crear archivos, en producir otras memorias, hacer otras historias, porque en las historias oficialistas, esas memorias no han sido dignas de hacer parte de las historias de la nación o de los estados-nación en América Latina, en el Caribe, en gran medida. Entonces, Ubuntu criollo sería ese instrumento importante para producir otras historias, que son historias de lucha, historias de resiliencia de las comunidades negras, afrocolombianas y raizales, en el caso de Colombia. Y todo esto lo llamó Chucho García como afroepistemología, o sea, otra forma de conocer a este mundo, a esta nuestra América, otra forma de pensar la realidad y de transformarla desde una racionalidad distinta a esa racionalidad moderna, capitalista, liberal, burguesa. Y también
Otro aporte que estaría en esa resemantización de Ubuntu en Colombia, en las Américas, en este caso en nuestra América, desde los planteamientos de Agustín Lau Montes, sería ese concepto importante, el concepto importante que acuñó el intelectual afrocolombiano Santiago Arboleda, que es el concepto de suficiencias íntimas. Según Arboleda, esas suficiencias íntimas de las poblaciones negras, afrocolombianas, raizales, tienen que ver o se entendería como recursos colectivos. Otra vez hay que subrayarlo, ¿no? Lo colectivo, lo comunitario, o sea, recursos colectivos, comunitarios de carácter intelectual, afectivo, cultural y político, que hilan los tejidos comunitarios de fortaleza, pertenencia e identidad en los pueblos afroamericanos mediante esa noción. Pues aquí yo resalto la palabra tejido comunitarios, fortaleza y pertenencia, porque como ya vimos que en Ubuntu encontramos el tema de pertenencia, o sea, pertenezco y luego soy, o el ser como pertenecer, ¿sí? Esto lo encontramos también en suficiencias íntimas, que desde la opinión, los planteamientos de Lau Montes estaría en este Ubuntu criollo, ese concepto. Pero encontramos también el tema de fortaleza, ¿sí? Y de comunidad, o sea, un fortalecimiento que viene de las comunidades. En África, en la cosmovisión africana, Bantú o Yoruba, es muy importante la idea de fuerza vital, que hace que, o sea, las relaciones interpersonales o con otros seres no humanos siempre están como atravesadas por la noción de fuerza. Nos relacionamos por fuerzas y nos fortalecemos desde nuestros lugares, desde las jerarquías en una comunidad. Los ancianos fortalecen a los adultos, los adultos fortalecen a los jóvenes, etcétera. Los ancestros nos fortalecen, etcétera. Y todo esto tiene que ver con la perpetuación de la vida y del grupo, de la cultura, de la comunidad, etcétera. Porque cuando no hay fortalecimiento, no hay esa fortaleza, es la desaparición, es la muerte, es la no vida. Bueno, en ese concepto encontramos también el tema de empoderamiento, potenciación, que desde ideas de Maritza Montero se contrapone a la idea de fortaleza, ¿no? O de fortalecimiento. Otra vez, empoderamiento sería un concepto que vendría de fuera de las realidades donde se vive ese Ubuntu criollo, y porque es empoderarse, es potenciarse, pero sería desde lo fuera para adentro. Maritza Montero diría, para nosotros, para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, se hablaría mejor, cabería mejor el concepto de fortalecimiento, que es algo producido desde la comunidad, cómo se relacionan con las fuerzas vitales que se producen desde las comunidades para ir entonces afuera. Es un ad intra, un hacia adentro para afuera. Se fortalece hacia adentro para salir hacia afuera, luchar por el reconocimiento, luchar por sus derechos, luchar por la educación, luchar por el bienestar, etcétera, ¿no? Pero desde una fuerza que se
que emerge, que se produce desde esos lazos fuertes, lazos afectivos, lazos de ancestralidades, lazos de familia, etcétera, ¿no? Desde dentro. Y otro punto importante, muy relevante, que entraría en eso sería lo de ancestralidad, porque ya en el artículo transitorio 55 encontramos eso de que el territorio ancestral, o sea, la demarcación del territorio donde esas poblaciones venían siempre viviendo, y eso tiene que ver con el tema de ancestralidad. Lo relevante aquí, lo imprescindible de esa ancestralidad es que nos conecta directamente con Ubuntu en África, porque en la cosmovisión Bantú, en la ética Bantú de Ubuntu, los ancestros tienen un lugar importantísimo, son claves, ellos nos dejaron, heredamos la vida, heredamos el territorio, la moral, la política, la forma de convivir en paz, en armonía, la búsqueda de justicia, etcétera. Heredamos todo eso de ellos, de los ancestros, y entonces ellos, como nosotros heredamos de ellos, ellos nos dejaron como una tarea, un deber moral también de transmitir esto, de cuidar lo que nos dejaron, lo que heredamos, ¿no? Y esa ancestralidad lo encontramos como un tema clave, un tema central, nuclear en las comunidades afrocolombianas, negras, raizales, y que entonces se conecta, se entiende o se entendería desde ese gran concepto de Ubuntu criollo. Y ahí también están los temas de la etnoeducación, como lo han trabajado Juan García o Catherine Walsh, sobre una educación intercultural, ¿no? De esos conceptos de Juan García que cita luego Catherine Walsh, de casa adentro. El casa adentro sería ese fortalecimiento, ¿no? De comunidades, desde los saberes, los conocimientos, las tradiciones, cultura propias, ¿no? De las comunidades afrodescendientes. Casa afuera sería esa interculturalidad, ese diálogo diálogo abierto y respetuoso, simétrico en lo mejor posible, con los demás, con las demás culturas, los demás pueblos que no son afrodescendientes. Y casa ajena sería ya como ya ese diálogo más con las instituciones, la política. Bueno, entonces en términos generales, como para cerrar, Ubuntu y Ubuntu criollo, como lo hemos visto, serían como esos dos conceptos, dos palabras que encierran en sí una cosmovisión, un potencial muy importante para operar cambios sustanciales en la manera de ver, de comprender, de actuar en el mundo, sobre todo en esos mundos donde se vive la opresión, se ha vivido la opresión, en este caso en Sudáfrica, en Colombia, la opresión, el racismo, la discriminación, la marginación social de las poblaciones negras, africanas, afrodescendientes, raizales, afrocolombianas, y esos cambios deben basarse en las fuerzas ética y ecológicamente humanizantes de las comunidades. Eso sería para mí Ubuntu y Ubuntu criollo, donde se encuentra, eso sería como un punto de encuentro benéfico, de encuentro gozoso, de encuentro disparador
de cambio, detonador de transformación de esas realidades indeseables que viven en muchas de nuestras gentes, de nuestras comunidades africanas, afrocolombianas, negras, raizales, tanto en Sudáfrica o en África en términos generales y en Colombia en términos específicos, pero de forma general en nuestra América. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima clase, donde ya voy a ahondar un poco sobre, ahora sí, sobre esa cosmovisión humanista de Ubuntu y la cosmovisión nosótrica maya, como juntar un poco lo africano y lo indígena y cómo eso se relaciona, cómo se articula desde un nuevo humanismo o una humanidad, un humanismo o humanness, como diría Ramose, otra, no humanness de esa racionalidad capitalista, opresora, burguesa, liberal, ¿no? Que ha discriminado, ha excluido, marginado a nuestros pueblos africanos y de nuestra América. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.